fue llevado, dice, pero fue llevado por el Espíritu. Jesucristo no fue llevado en ningún momento como muchos lo describen, que Jesucristo fue llevado por la carne. No, Jesucristo, sí dice la palabra que Jesucristo estaba en el desierto ayunando. Pero en este momento que fue tentado Jesucristo, la misma palabra lo describe, que Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Jesucristo tuvo una batalla espiritual. Una batalla en el reino espiritual, no fue una batalla carnal. Eso quiero que lo entienda, quiero hacer énfasis ahí. Jesucristo tuvo una batalla espiritual. No fue cualquier batalla, era una batalla espiritual, porque Jesucristo estaba en un momento donde se estaba apartando a hablar con el Padre. Él se estaba preparando. Jesucristo en ese momento estaba en un ayuno. Jesucristo estaba hablando con el Padre, a ver qué el Padre le iba a decir, como siempre lo ha hecho el Señor Jesucristo. Desde el tiempo que Él vino a esta tierra, Él siempre decía que Él venía a hacer la obra que el Padre lo había mandado a hacer a esta tierra. Amén. Entonces Jesucristo fue impulsado por el Espíritu a ayunar, pero también dice la Biblia que por el mismo Espíritu fue llevado para ser tentado por el enemigo. Amén. Y esa es la palabra que a mí me impacta cuando dice que fue llevado al desierto, pero de pronto se apareció Satanás donde estaba Jesucristo en ese momento. Y me impacta lo que dice en el versículo 4. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado hermano, amado oyente que me escuchas, amado amigo, siempre que una persona quiere buscarte Jesucristo, siempre el enemigo se te va a oponer. Siempre lo primero que se te va a presentar es el enemigo para que tú no busques de Dios. Siempre que una persona se va a meter en el plan de Dios, lo primero que va a venir es una tentación. Pero no creas, amado hermano, amado oyente, amado amigo, que eso no lo permite Dios, porque la Biblia dice que lo permitió, que fue llevado por el Espíritu. Quiere decir que el mismo Padre, el mismo Espíritu permitió que Jesucristo fuera tentado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también quiere saber qué hay dentro de nosotros, qué tipo de valentía tenemos. El Espíritu Santo nos permite ser tentados. Quiero hacer énfasis ahí en la tentación, porque mucha gente dice que la tentación es pecado. No, la tentación no es pecado. El pecado es cuando tú caes en la tentación. Ese es el pecado. Ser tentado no es el pecado. El pecado es cuando tú le dices a la tentación: sí, aquí estoy, tentación, tómame, poséeme, hazme tuyo. Ese es el pecado más grande que uno puede cometer, hacerle caso a la tentación. Por eso Jesucristo, el Espíritu llevó a Jesucristo para que fuera tentado, porque Él también quería saber qué había dentro de Él. Y eso nos sirve a nosotros para que nosotros veamos lo que Jesucristo tenía dentro de Él. Y para eso quiero darte unas claves que yo encontré. ¿Qué significa tentación? Número 1, tentación. Dice impulso de tomar algo atrayente, pero que no te pertenece. Esa es una tentación. Número 2, persona o cosa que atrae irresistiblemente. Eso es una tentación. Por eso quiero que este mensaje lo quiero predicar despaciamente, porque tal vez van a haber muchos que no me van a entender, pero tenga paciencia porque lo voy a ir explicando poco a poco, amén. Porque es un mensaje muy difícil de predicar. Mire, amado, cuando Jesucristo ha sido llevado a ese desierto, quiero que usted me entienda que nosotros también somos llevados al desierto todo el tiempo.
Todo el tiempo tenemos que ser llevados al desierto para que nosotros seamos probados. Hay mucha gente que me está escuchando en esta hora. Yo puedo sentir por el Espíritu. Puedo sentir por el Espíritu que hay mucha gente que está siendo probada. Hay mucha gente que está recibiendo muchas tentaciones. Hay mucha gente que piensa que es Dios que le está hablando. Pero no, amado hermano. El diablo se disfraza de luz también. Y mucha gente piensa que es Dios que le habla. No. La misma Biblia lo está diciendo aquí, que el mismo diablo estaba usando la palabra de Dios para contrarrestar lo que Jesucristo estaba haciendo. El mismo Satanás estaba usando la Biblia. Y puede ser, amado hermano, que tú o cualquiera de los que me están escuchando en esta hora esté siendo tentado por una palabra, que Satanás te esté tentando con una palabra, amado hermano, y tú pienses que es Jesucristo, que pienses que es el Espíritu Santo que te está hablando. No, hay que discernir los espíritus. Por eso, mire, amado hermano, nadie puede ser llevado al desierto sin antes ser preparado, porque una persona que va a ir al desierto tiene que ir primeramente preparado psicológicamente. Segundo, tiene que ir haciéndose la idea que allá donde va a ir ese desierto es a prepararse que va a ir, porque el maestro estaba yendo a ayunar, estaba yendo a orar a solas con el Padre. Eso era lo que el maestro estaba haciendo. El maestro no estaba haciendo cualquier cosa, no estaba durmiendo. El maestro estaba orando, estaba ayunando en todo tiempo. Pero miren qué momento el enemigo se le presentó al maestro. Se le presentó en el momento justo, cuando el maestro se estaba preparando para hablar con el Padre. Él se había separado en el desierto para ir a hablar con él. Como muchas veces tú, amado oyente, amado pueblo que me escucha, muchas veces tú quieres buscar de Dios, pero la tentación te llega. Muchas veces tú quieres reconciliarte, pero la tentación te vuelve a llegar. Muchas veces tú quieres volver a Jesucristo. Muchas veces hay gente que por una tentación también se ha apartado. Pero yo no vengo aquí a juzgarte. Yo vengo aquí a decirte que el que te tentó se llama diablo, que el que te tentó se llama Satanás. Pero aquí está Jesucristo para volverte a libertar. Jesucristo te manda una palabra y te vuelve a decir que si tú te vuelves a Él, Él te va a volver a restaurar. ¿Por qué? Porque Satanás siempre anda buscando tentar a la humanidad. Satanás tiene un odio con el pueblo de Dios. Satanás tiene un odio con la creación de Dios desde el principio de la creación. Porque él ya no tiene ese privilegio que tiene la iglesia. Él ya no tiene ese privilegio que tenemos nosotros, amado pueblo. Que nosotros simplemente hay que buscar a Dios, hay que consagrarnos y tenemos el respaldo de Dios, tenemos el respaldo del Espíritu Santo. El diablo ya no tiene autoridad en tu vida. El diablo va a tener autoridad en tu vida cuando tú le permitas a la tentación y le digas sí. Ahí el diablo va a tener parte en tu vida cuando tú le digas de tu propia boca sí y le hagas caso a la tentación. Pero yo vine a decirte aquí que solo hay una manera como tú puedas vencer la tentación. Una manera como tú puedes vencer la tentación en el desierto cuando estás siendo probado es cuando tú te sabes la Biblia y practicas la Biblia y vives la Biblia y vives la palabra. Es de la única manera que tú vas a poder contrarrestar las acechanzas del diablo. No hay de otra manera, amado hermano, que tú puedas contrarrestar ningún ataque del enemigo. De la única manera que tú puedes contrarrestar los ataques de Satanás es que tú tengas la Biblia en tu corazón, es que tú vivas en la palabra, es que tú vivas por la palabra. Es de la única manera. Yo siento a Dios en esta hora. Yo no sé si tú sientes a Dios, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Es de la única manera, amado hermano, que vamos a poder vencer. Hay que tener la Biblia en el corazón. Hay que tener la Biblia en el corazón. Hay que tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Si tienes la palabra, tienes a Dios. Y si tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo en tu vida. Es de la única manera que vamos a poder vencer. No hay otra manera para vencer. Hay que vivir en la palabra, tener la palabra.
dentro de nuestra mente, recitarla todo el tiempo, para cuando la tentación llegue, tú tienes que responderle como Jesucristo le respondió a Satanás. Así también está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es que el diablo también te va a tentar para ver qué hay dentro de ti. El diablo va a llegar a tentarte para ver qué es lo que tú tienes adentro, para ver si verdaderamente llevas una vida consagrada, para ver si verdaderamente tienes armas para defenderte. Por eso es que la palabra dice que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, para destrucción de fuerzas malignas, para destrucción. Se puede decir totalmente para que las armas que nosotros tenemos es la oración, la palabra, el ayuno, es para destrucción totalmente de las acechanzas del diablo, para destruir toda tentación que viene en nuestras vidas. Para eso es la palabra. Pero hoy vemos, amado hermano, que cualquier cosa a nosotros nos desvía del camino del Señor. Cualquier tentación, cualquier mini calzón que pasa por enfrente de un hombre llamado siervo de Dios, ahora le está fallando a su esposa, ahora en un minuto le fallan a su esposa, ahora en un segundo adulteran y nadie les dice nada, porque si algo se les dice se enojan en la iglesia y se van. Aleluya, siento tu presencia, Espíritu Santo. Yo voy a decir la verdad. A mí no me interesa quién se bravee, pero yo voy a hablarte la verdad. Que cuando la tentación te llega, tú caes porque nunca vives en el Espíritu, porque nunca oras, porque nunca ayunas. Por eso es que el diablo siempre, tú vives como un balón, como una pelota del diablo, siempre te está pateando porque nunca ayunas, nunca oras, nunca buscas de Dios de corazón. Por eso es que en un segundo simplemente se te pasa una mujer vieja por enfrente y ya le fallaste a tu esposa, ya dejaste caer el ministerio que el Señor te había regalado. Ese es el gran problema, esa es la única diversión que tiene la gente hoy en día, ir a la iglesia, presentarse a un culto y ser cristiano en ese momento, pero después que se acabó el culto, se acabó la vida de cristiano. No, amada iglesia, entienda que el diablo no está jugando con nadie. Si el diablo tentó a Jesucristo, si el diablo tentó al mismo maestro, ¿quién somos nosotros para no ser tentados? ¿Quién somos nosotros para no ser tentados, amada iglesia? Entiéndame por favor. Yo quiero que esta palabra llegue al corazón, que esta palabra llegue al corazón del hombre, que esta palabra llegue al corazón de la mujer, que entienda que estos son tiempos de buscar al maestro, que estos son tiempos de decirle no a la tentación, que estos son tiempos de decirle al diablo, vete fuera porque Jesucristo ya me dio mi salvación, vete fuera porque Jesucristo ya pagó un precio por mí. No interesa, amado iglesia, no interesa, amado hermano, dónde te encuentres en esta hora. No importa en qué pecado te encuentres en esta hora. No importa en qué tipo de tentación te encuentres en esta hora. Yo te vengo a decir que rechaces esa tentación en este momento. Yo te vengo a decir que en este mismo momento le digas a esa tentación, siento tu presencia, Espíritu Santo. Yo siento que hay gente que nos está viendo, que en esta semana han sido tentados para pecar, que en esta semana han sido tentados para caer de una manera brutal. Pero el Señor te está mandando a hablar en esta noche. Te está diciendo, por favor, dile a esa tentación, no te necesito en mi vida. Yo ya tengo un Salvador. Yo ya tengo un Redentor. Tienes que decirle. Tienes que decirle a esa tentación, no tienes arte ni parte en mi vida. Tienes que decirle como el maestro le decía. Tienes que responder como el maestro respondía, porque si no respondemos como el maestro respondía, vamos a fracasar. Vamos a fallar si no respondemos como el maestro respondía. Vamos a fallar. Vamos a fallar, amado hermano. Amada iglesia, entienda por favor. Ya no es hora de estar jugando. Miren lo que, miren el versículo 5 lo que decía. Entonces, mire, y no simplemente una tentación le va a llegar a su vida.
Porque el diablo anda buscando. Si el diablo no te pudo hacer caer con la vecina, tranquilo, espera de otro lado, porque la tentación va a volver a venir de otra manera. Pero tranquilo, tú dile al diablo también que donde tú vengas, por ahí mismo te voy a reprender, porque tú no tienes arte ni parte en mi vida ni en mi familia. Mire, hermano, el diablo te tentó una vez. Tranquilo, sométete más a Dios, porque a la otra tentación que viene va a venir con más fuerza todavía. Va a venir con más ganas de destruirte, porque si ves que ya lo resististe una vez, él va a volver otra vez y no va a volver por el mismo lugar, porque el diablo es oculto, el diablo se viste, el diablo siempre está vestido de diferente manera, el diablo siempre cambia de look, el diablo hoy lo puedes ver rubio, mañana lo vas a ver negro, el diablo lo ves de un color hoy, pero otro día lo vas a ver de diferente color. El diablo no es juguete de nadie, el diablo no está jugando con nadie, amado hermano, entienda por favor. Esto no es un show. Si Dios me impulsó a traer este mensaje, es porque Dios sabe que atrás de ahí hay gente que está siendo tentada. Ahí hay gente que necesita esta palabra de parte de Dios. Yo no lo estoy regañando, simplemente le estoy trayendo una palabra que es necesario responder como el maestro respondía, con palabra de Dios. Porque con puras ideas humanas no vamos a poder resistir la tentación del enemigo. Nunca vamos a poder hacer eso. Miren lo que dice en el versículo 5. Entonces dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Aleluya. Miren lo que usa el diablo siempre. Es que el diablo siempre te va a poner cosas. Bueno, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile que no a esta tentación. Y el diablo te va a poner las tentaciones más difíciles. Lo que siempre te ha gustado en el mundo. Eso es lo que el diablo te va a venir a poner. El diablo no va a venir con cualquier tentación. El diablo va a venir con las cosas que tu carne ya disfrutó un día antes en el mundo pasado. El diablo va a venir con ese tipo de tentación, porque él sabe que nosotros somos débiles cuando estamos viviendo una vida débil, una vida sin oración, una vida sin ayuno, una vida sin enfoque en Dios. Somos muy débiles. Se puede decir, somos como una ramita que nos quebramos con nada. Somos golpeados por algo y nos vamos a escapar hasta de la iglesia. Por un mal comentario todo el mundo se enoja hoy. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesucristo? ¿Y cuando Jesucristo se enojó? Nunca. Jesucristo no se enojó por nada. Él siempre decía, Señor, ten misericordia de ellos. Perdona a los que no saben lo que hacen. Por eso las tentaciones, amado hermano, cuando esas tentaciones te lleguen, tú tienes que cambiar de idea y decir, no, el Señor Jesucristo pagó un precio por mí, yo no puedo caer en esa tentación. El Señor Jesucristo sufrió en una cruz del Calvario, yo no puedo pagar. Yo no puedo ser esclavo del diablo. Yo no puedo ser esclavo de la tentación. Siento tu presencia, Espíritu Santo. Yo no puedo ser esclavo de la tentación del diablo. Dile en esta hora, diablo, tú no me vas a tener a mí esclavizado en la tentación. Tú no me vas a tener más esclavo en el pecado. Yo soy libre en esta noche. Siento tu presencia, Espíritu Santo. Ahí hay gente que esta noche van a ser libertados. Hay gente que en esta noche hay espíritus en su mente hablándole, poniéndole tentaciones, pero en esta noche esos espíritus que están tentando a esas personas, los reprendemos en el nombre de Jesús, que se vayan fuera porque no tienen arte ni parte en esas vidas le pertenecen a Jesucristo. No, dile en esta hora al diablo, rechazo toda tentación, yo quiero a mi Jesús, yo quiero tener a Jesús de mi lado, echo fuera toda ansiedad, echo fuera toda tentación, quiero a Jesús de mi lado. Mira, amado hermano, lo que Jesucristo siempre respondía. Jesucristo respondía de una manera muy espectacular. Porque Jesucristo no era vago. Jesucristo era un hombre esforzado. Jesucristo era un hombre que leía las Escrituras.
Jesucristo no era un hombre que andaba enfocado en chismes. Jesucristo era un hombre que el tiempo que él tenía lo necesitaba para escudriñar la palabra, para hablar de la palabra, para predicar el evangelio. Jesucristo era un hombre preparado. Y no crea, amado hermano, que Jesucristo vino como Dios. No, Jesucristo vino como humano. Jesucristo vino como nosotros. Simplemente que Jesucristo era un hombre sujeto a pasiones desordenadas. Jesucristo no era cualquiera. Jesucristo era un hombre que se preparó desde niño. Él vino como humano, como nosotros. 100% hombre. Pero mire, amado hermano, que a Jesucristo no lo tentó cualquier cosa. Jesucristo lo tentó el mismo diablo. El mismo Satanás, dice la Biblia, que se le presentó. Y mire lo que le dijo. Por eso es que, amado hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque siempre, a veces van a venir gente que lo van a decir. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, entonces muévete para aquí. Ve allá que nada te va a pasar. No, no escuches esas voces. Lee la escritura, lee la palabra, porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado también. Eso es lo que el diablo quiere hacer, tentarte de esa manera. Hay gente que está siendo tentada. Hay gente que quisiera buscar de Dios. Hay gente que quisiera buscar de Dios. Pero hay otras personas que a causa de esas personas no puede buscar de Dios a esa otra persona. Yo te recomiendo, amado hermano, ahorita que estás escuchando esta palabra, apártate de la persona que no te lleva a un bien. Apártate de la persona que solo te vive metiendo en tentación para que tú le falles a Dios. Apártate de ese tipo de gente. Vete lejos de ese tipo de gente. Deja a la gente que hagan lo que quieran. Pero cuando tú tengas un sentir de buscar a Dios, hazlo. No dejes que la tentación te gane. No dejes que la tentación te gane. Deja que Jesucristo reine en tu vida. Deja que el Padre reine en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Oh Rey de Gloria, siento tu presencia en esta hora, Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo reine en tu vida. Deja que el Señor te guíe. Rechaza toda tentación. No caigas por una tentación pequeña. No caigas por algo que parece que es bueno, pero no lo es. No caigas en el pecado. El pecado se ve delicioso, pero el pecado no es bueno. El diablo te va a presentar el pecado como la fruta más dulce, como la fruta más buena del árbol. Pero el pecado te va a llevar a la muerte, amado amigo, amado hermano que me escuchas. Y este no es tiempo para estar jugando, amada iglesia, diciéndole la tentación, siendo esclavos de la tentación todo el tiempo, que cuando la tentación llegue, nosotros le digamos, sí, aquí estoy, no hay problema, yo soy tuyo. Hay que evitar esas cosas. Ya no es tiempo para estar jugando con esas cosas, amado hermano. Y a veces la gente que más busca de Dios, a veces mucha gente se preocupa y dice, pero si yo ayuno, pero si yo oro, yo leo la Biblia. ¿Y por qué a mí el diablo siempre me vive? Estoy en tentación, ¿por qué siempre estoy siendo probado? Tranquilo, no te preocupes. Mira lo que el maestro hacía. Jesucristo, aún pagando un precio, los mismos judíos le decían, si tú eres el Mesías verdadero, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvame a mí también. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que cuando estás buscando más de Dios es cuando más vas a ser probado. Porque el diablo nunca quiere que avance. El diablo, cuando mira que estás entrando a profundidades más grandes en el espíritu, el diablo tiembla, el diablo tiene miedo, porque él sabe que muchas almas, lo que tú busques de Dios para muchas almas va a ser de bendición. Por eso tú no tienes que descuidarte. Cuando la tentación te llegue, tienes que apartarte al instantemente de ella, reprenderla, rechazarla. Cuando esa tentación venga a tu mente, al instante tienes que rechazarla, porque si esa tentación llegó a tu mente y entró a tu corazón, caíste en el pecado, amado hermano.
Cuando llegue ahí a tu mente, a tu oído, ahí mismo recházala. Ahí mismo repréndela y dile: no, tentación, tú no eres parte de mi vida. Tentación, vete fuera, porque aquí vive Jesucristo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Mire lo que decía el Señor Jesucristo. Mire lo que le dijo Satanás a Jesucristo: en sus manos te sostendrán para que no trompiece tu pie en piedra. Mire lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso, cuando llegue una tentación, amado hermano, discierne de dónde viene. Cuando llegue una propuesta a tu vida, porque hay propuestas que parece que son buenas porque vienen camuflajeadas. Hay tentaciones que vienen camuflajeadas, amado hermano. A veces tú piensas que vas a hacer un negocio bueno y son estrategias del diablo, que el diablo trae ahí las tentaciones camuflajeadas. Ten cuidado con las propuestas que la gente te hace. Ten cuidado, porque ahí viene la tentación, y cuando la tentación viene camuflajeada y tú la aceptaste, ya cuando estás ahí adentro no te vas a poder salir. No vas a poder salir de esa tentación. Solo Jesucristo puede hacer un milagro. Cuando la tentación ya le diste una entrada en tu vida, no vas a poder sacarla. El único que puede sacarla es Jesucristo, nadie más. Reprende toda tentación que venga camuflajeada a tu vida. Pídele discernimiento al Espíritu Santo. Iglesia amada, tú que estás ahí firme y que entiendes lo que yo te estoy hablando. Hay tentaciones que vienen camuflajeadas, que parece que son buenas, pero no lo son. Porque la Biblia dice, la Biblia bien lo explica, que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos confundidos. Cuando el enemigo nos tira una tentación, nosotros venimos y aceptamos todo lo que viene. No hay que aceptar todo. Hay que examinar, hay que ver primero de dónde viene, para dónde va, cuál es su fin, para que nosotros podamos aceptar algo en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo, como Él tenía la palabra escrita en su corazón, la tenía escrita en su mente y en su corazón, al Señor Jesucristo no lo podía engañar el diablo, porque Jesucristo lo conoce. Y un varón de Dios y una mujer de Dios, un siervo de Dios verdaderamente, no cualquiera lo engaña, no cualquier demonio ahí escondido